Hola, en la grabación anterior hablamos del concepto de biotransformación como un proceso que es su finalidad principal es preparar las sustancias precisamente para la excreción. Hoy vamos a hablar de la última parte de la farmacocinética en cuanto a su estudio, que es la excreción de las drogas. Vamos a mencionar que la excreción de las drogas precisamente consiste en el paso de sustancias, de drogas, de la circulación hacia el exterior del organismo o a través de conductos, más bien a través de conductos de comunicación con el exterior. Esto constituye, por tanto, pues la salida de sustancias del organismo, que pueden ser metabolitos, resultados de la biotransformación, o pueden ser fármacos que por sus condiciones, por sus características, permitan su salida sin a lo mejor haber hecho la acción farmacológica y que estas sustancias pues puedan excretarse de esa manera. Hay precisamente las vías de comunicación o vías de salida hacia el exterior se van a clasificar en vías mayores y vías menores, no por importancia, sino por la cantidad de sustancia que se excreta a través de ahí. Y pues como vías mayores está el riñón principalmente, así como el hígado es un órgano fundamental en la biotransformación. Podemos decir que para la excreción lo es el riñón. El riñón es fundamental para la excreción. Si el riñón no se encuentra en buen estado, la excreción va a ser deficiente, por lo tanto va a haber toxicidades. El pulmón, sobre todo para la vía inhalatoria, el tubo digestivo y glándulas mamarias. Las glándulas mamarias, ¿en qué momento? Exclusivamente en la lactancia, ¿sí? Y obviamente en las mujeres. En las vías menores está la piel como tal, es un órgano sumamente con mayor superficie y sabemos que ahí se encuentran glándulas sudoríparas, que ahí también tienen forma de excretar sustancias. Las glándulas lagrimales, la saliva, las glándulas salivales, a través de la saliva se pueden excretar muchas sustancias y esto nos va a interesar bastante cuando estemos hablando de cada grupo farmacológico porque regularmente cuando las sustancias se excretan por saliva tienen o beneficio o también efecto adverso en boca. Y eso pues es de nuestro estudio. Y los folículos pilosos, es decir, el pelo, incluso también no se menciona aquí, pero las uñas también pueden llegar a tener fármacos ahí depositados. Y esto pues sobre todo tiene importancia de tipo forense también, porque ahí se puede determinar si se expusieron a ciertas sustancias. Eh, los órganos, por tanto, principales para la excreción va a ser el riñón, el pulmón, el tubo digestivo, el hígado, y aquí lo aclaro entre paréntesis, pues de manera indirecta, porque aunque no tiene un canal de comunicación al exterior, el hígado sabemos que si no se produce la biotransformación, pues la excreción va a ser deficiente. La excreción mamaria también es una función importante. Hablando de las excreciones así de importancia clínica, decir que la excreción pulmonar, los gases y las sustancias volátiles son las que se eliminan del plasma sanguíneo al área alveolar a través del alveolo pulmonar. Y los mismos mecanismos que vimos en la absorción, que era transporte activo, transporte pasivo, son exactamente los mismos transportes para excreción. Aquí, pues bueno, el propósito no es que entre, sino que salga. Aquí la difusión simple se haría pues el intercambio de sustancias, pero aquí sería del interior al exterior a favor de un gradiente de concentración, de donde hay más hacia donde hay menos. Y en los gases y líquidos volátiles sería para los anestésicos, el éter, que es un líquido volátil, y el alcohol. Aquí siempre hago la mención del principio que se utiliza actualmente, por ejemplo, en, eh, a través del famoso alcoholímetro, que es
un instrumento, un aparato que permite de manera indirecta evaluar el grado de alcohol en la sangre, pero esto lo hacen exhalando. Cuando les piden que soplen en ese aparatito, pues la excreción, lo que se exhala, va a traer moléculas de alcohol, porque el alcohol se puede ingerir por vía oral, pero se excreta una parte a través del aire pulmonar, porque no deja de ser una sustancia volátil. Entonces, ese es el principio para el famoso alcoholímetro y sí permite ver una proporción de lo que se ingirió. Entonces, es verdad que sí mide lo que te tomaste, porque a veces hay gente que desconfía, pero sí es real. En el tema de la excreción renal, que es la que nos va a demandar más tiempo en la explicación, es importante considerar que se dan 3 procesos de excreción renal. A través del glomérulo renal, que es la estructura principal del riñón, la estructura activa, se da lo que se llama filtración glomerular. El glomérulo, acuérdense que la filtración es el paso a través de membrana, de los poros de la membrana. Entonces, ¿cuál va a ser el requisito? Que sean sustancias de bajo peso molecular, es decir, que sean chiquitas, ¿sí? Para que pasen por ese espacio reducido de la membrana. Y generalmente se dice que se filtra la fracción libre. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del concepto de fármaco libre y fármaco conjugado? Bueno, esto equivale. Fracción libre sería el fármaco libre o metabolito libre, cualquier sustancia asociada a droga, pero que no esté unida a otra sustancia, es la que se va a filtrar. Y tiene lógica, porque unido pues no va a poder pasar por ese poro de la membrana. Este mecanismo, la filtración glomerular, es el más frecuente. De hecho, siempre asociamos al riñón como un filtro, ¿recuerdan? Y es que ese es el mecanismo principal de excreción. Luego está la reabsorción tubular. Puede darse una condición donde la droga ya estuviera dentro del glomérulo renal y haya condiciones para que la sustancia se redistribuya. Ahorita lo voy a volver a mencionar, pero la reabsorción tubular, es un mecanismo de excreción que realmente no es excreción, porque como está explicándose aquí en el concepto, se reabsorbe, es decir, se recicla al interior del organismo. En el caso de la secreción tubular, lo que no se pudo filtrar tiene que excretarse y la secreción tubular sería a través de transporte activo. Transporte activo es con gasto de energía y esos son para moléculas que sean grandes, que sean ácidos o bases orgánicas fuertes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando decíamos de la tabla de pH? Cuando están las sustancias cerca de la neutralidad se le llaman ácidos y bases débiles. Cuando son fuertes se refiere a que están en los extremos, se comportan de manera muy extrema, ¿no? En cuanto a su comportamiento. Tengo un esquema precisamente para explicarles nuevamente esto. Eso sería un esquema con mucha imaginación de lo que es el glomérulo, el tubo proximal y el túbulo, válgame, ahorita me acuerdo. El tejido vascular pues va a estar conectado con el glomérulo y las sustancias que sean de bajo peso molecular, que sean no liposolubles, son las que van precisamente a filtrarse, ¿sí? Hacia el interior del glomérulo renal. Va a haber sustancias que no van a caber por el glomérulo, que van a seguir su destino, pero la gran cantidad de sustancias que ingresan al glomérulo después se encuentran con la condición de que si tienen una estructura que le permita ser más liposolubles. Esta condición, el hecho de ser más liposoluble, habíamos dicho que facilita la absorción.
Como no podemos decir absorción porque ya entró, decimos que es una reabsorción, o sea, la sustancia ya estaba lista para salir, pero en el mismo glomérulo encuentra condiciones para volver a la circulación. Esto, la reabsorción renal, podemos decir que es una especie de reciclaje dentro del organismo. Cuando el metabolito o la droga que se reabsorbe viene de forma activa, pues puede ser algo beneficioso porque eso, de hecho, hay sustancias que favorecen la reabsorción. Por ejemplo, la cilastatina favorece que se reabsorba la sustancia. Y eso, cuando viene activa, como menciono, favorece porque permite que la droga se recircule y vuelva probablemente a tener una acción farmacológica. Esto no es algo adecuado, por ejemplo, si se reabsorbiera un veneno. Ahí sin la reabsorción, pues lo que quieres es que el veneno que se excrete, ¿no? Pero cuando hay drogas que se reabsorben y que son de beneficio clínico, pues eso favorece su vida media para que hasta se promueve para que no sea necesario administrar tanta cantidad de sustancia, que se siga reciclando. Habíamos mencionado que las drogas que no se filtran siguen el curso y aquí es donde el organismo tiene que invertir energía, moléculas de ATP, para que por medio de transporte activo la droga pase al interior del glomérulo y ocurra lo que se llama secreción. Estos tres mecanismos son los que componen la excreción renal. Sin embargo, para calcular la excreción renal se debe hacer un ajuste. Se tiene que sumar la filtración más la secreción, pero se tiene que restar la reabsorción. ¿Por qué se resta la reabsorción? Porque realmente no es una excreción, es una cantidad de sustancia que pasa otra vez al sistema. Esto cambia dependiendo de la sustancia, porque hay drogas que se les facilita la reabsorción, hay drogas que no, que solamente tienen estos dos componentes, o uno más que el otro. Y pues es algo que se tiene que calcular de manera independiente para cada sustancia. En el tema del tubo digestivo, decir que hay las sustancias que se excretan, generalmente son alcaloides, que son sustancias muy grandes, metales pesados, calcio, esteroides, ácidos y bases fuertes. En el tubo digestivo, para la excreción, a través de las heces, podemos decir que es el transporte activo el principal. Esto pues también ya te está de cierta manera advirtiendo que no va a ser un mecanismo muy común, o sea, la excreción por tubo digestivo no va a ser muy importante respecto a su cantidad porque pues requiere energía. En la excreción mamaria, ¿qué es lo importante comentar? Pues bueno, que es importante en el momento de la lactancia porque es donde pasan las sustancias directamente al bebé y pues que si el metabolito o la sustancia que se excreta viene activa, puede llegar a tener acción farmacológica en el bebé también. Por eso, cuando tú administres fármacos en mujeres que están lactando, hay que recomendarle a la mamá que no alimente al bebé con su leche materna. Lo que se puede hacer en ese tiempo es hacer la extracción de la leche y pues no alimentar al bebé. Esa leche se pierde. Sin embargo, pues posterior al tratamiento farmacológico puede continuar sin ningún problema. Recomendamos que sea un día después, aunque puede seguirse excretando la sustancia después del primer día, pues se reduce muchísimo la cantidad. Entonces, farmacológicamente hablando, pues un día es suficiente después de la última toma. Las sustancias que se excretan principalmente por la leche materna es la nicotina. A veces pensaríamos que cuando la mamá fuma, que pues nada más cuidarse del tema del humo, pero no, también la nicotina se puede excretar por leche materna y sabemos que la nicotina genera adicción y se han documentado casos de bebés que tienen síndrome de abstinencia cuando no se administran las sustancias. En las vías menores de excreción están las glándulas lagrimales, salivales, sudoríparas y sebáceas. Aquí pues la importancia clínica en odontología de las glándulas salivales. Cuando una droga se
se describa que se excreta por saliva, pues tiene importancia probablemente clínica para nosotros. En general, pues las vías menores de excreción no tienen importancia cuantitativa, pero sí cualitativa en temas de los estudios forenses. Siempre les hago el comentario, por ejemplo, ahora se está usando mucho con las series estas de detectives y todo ello, que como a través de un cabello, de una porción de la piel, pueden encontrar qué sustancias se ingirieron en las últimas horas. Si fue forense, pues cuando muere alguien y encuentran datos muy importantes. Eh, Hace poco encontraron en el cuerpo de Napoleón, porque siempre existía la historia nos dice que fue envenenado con arsénico, y pues siempre existió la duda de si fue verdad o no. Encontraron que sí había trazas de arsénico en uno de sus cabellos, entonces pues se aprueba la hipótesis, ¿verdad? Transporta también sustancias a través de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Esto sería una forma de expresión. Incluso hay fármacos que te cambian el humor o el olor de las excreciones, y pues eso hay que documentarlo porque hay que avisarle al paciente que es parte de la excreción de la medicación. Bueno, hasta aquí llegamos. Esta es la parte de excreción. Eh, Como se dieron cuenta, la excreción renal es la que puede llegar a ser un poquito más compleja por los 3 mecanismos diferentes, pero pues es parte ahí de las posibilidades que ocurren con la excreción renal. Después de esto, pues bueno, la droga se excreta y termina fuera del organismo, y pues concluye su historia en la parte de la farmacocinética. Los conceptos que siguen estudiar sería dosis y toxicidad. Muchas gracias.